nuestro texto que nos va a ocupar hoy. Todo el capítulo nos va a ocupar, pero vamos a dar lectura a los primeros 8 versos. Primero vamos a dar lectura a esos 8 versos, aunque nos debemos exponer a la predicación de todo el capítulo. Génesis capítulo 18, dice así la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Padre, queremos darte muchas gracias por esta porción de las Escrituras y por este tiempo que tenemos ahora para exponernos a tu palabra. Señor, háblanos. Señor, poderosamente háblanos. Mucho más que un hombre predicando aquí, creemos que tú eres quien nos hablas. Por eso, Señor, por eso, que no sea este hombre un obstáculo, sino un medio por el cual tú hablas a tu pueblo. Te lo imploramos en Cristo y que seas muy favorable a todos aquí presentes. Todos los presentes necesitamos no solo el pan, sino tu palabra. Necesitamos vivir de tu palabra. En Cristo te lo imploramos. Háblanos, Señor. Amén. No sé si ha escuchado esta canción o himno, como lo quieras llamar, alguna vez. Dice así, solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona. Y ahí hay un poco de arminianismo, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara. Ese fue el primer disco cristiano que tuve el privilegio de tener. E independientemente de lo que dice, para mí significa mucho. Porque conocí el Evangelio siendo joven, pero Dios me sacó de un lodazal
terrible. Encontrarme con una letra como esta, saber que a este pecador Dios lo iba a tener tan cerca de él que lo podía ver cara a cara. Yo creo que es uno de los grandes deleites del cielo, es que vamos a ver y vamos a estar con nuestro Señor cara a cara. Qué gran gozo será tener a nuestro Salvador, quien se dio por nosotros cara a cara. Así como este himno o coro nos habla de la gloriosa comunión que tendremos en la eternidad, así, pero en una dimensión distinta, las Escrituras nos narra la relación entre Abraham y Dios como una relación cara a cara. ¿Será que Dios quiere provocar a celos, nos quiere provocar a celos cuando nos deja ver la relación que había entre él y su hijo y amigo Abraham? ¿Será? ¿Será que todos los descendientes espirituales de Abraham deberían procurar una relación similar con Dios? ¿Será? Veamos juntos la excelente relación que hubo entre Abraham y Dios y aprendamos de ella. Yo les invito a ver primero a esa relación entre Abraham y Dios marcada por visitas de Jehová a Abraham. En los primeros 8 versos, los que ya leímos, vemos una de esas visitas. Pues lo primero que tenemos aquí es el tiempo en que ocurrieron esas visitas. Dice la Escritura, después le apareció Jehová. O sea, indudablemente nos está indicando un tiempo después de algo. Pero si nosotros recordamos un poquito el contexto, ¿verdad? El tiempo en que ocurrieron estas cosas, Dios llamó a Abraham, no Abraham a Dios. Abraham no buscó a Dios en ningún momento. Dios salió a su encuentro y llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham estaba en los pasos de su padre Taré, adorando a ídolos, Dios salió y lo encontró en Ur de los Caldeos y lo llamó de Ur de los Caldeos en el capítulo 12 de Génesis, usted recuerda. Pero en la primera prueba de su fe, cuando salió de Ur de los Caldeos, que estaban ya en la tierra prometida, comenzó a haber hambre y ahí fue probada su fe. ¿Y qué hizo Abraham? Nosotros recordamos que descendió a Egipto. Fue a Egipto y luego que llegó a Egipto, bueno, sabemos el lamentable suceso en Egipto, cómo mintió, etcétera. Sin embargo, Dios lo sacó de allí rico. Y con él iba su sobrino Lot, que salió también rico con él. Y hubo disputa entre él y Lot. Se separan. Lot fue plantando sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Vienen los reyes del oriente a ajustarle las cuentas a los habitantes de Sodoma y Gomorra y se llevan cautivo a Lot. Y allá va Abraham a rescatar a Lot valientemente y quien lo recibe es Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham e inmediatamente después Dios se le aparece a Abraham y pacta con Abraham. En Génesis capítulo 15 encontramos que Dios viene a prometerle a Abraham que iba a hacer un pacto con él y con su simiente para siempre, en Génesis 15. Nuevamente, su fe es probada y viene su esposa y le sugiere que tenga relación con su criada. Y Abraham, una vez más, desaprueba esa prueba, valga la redundancia, y tiene a Ismael. Y pasan 13 largos años sin la visita de Dios a Abraham. Pero Dios es misericordioso y da muchas oportunidades a sus hijos y regresa 13 años después, pero regresa y se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, mi pacto es contigo y te voy a dar un hijo de Sara y
voy a hacer un pacto con él, no con Ismael, y voy a bendecirte en gran manera. En Génesis 16 y 17, vemos en Génesis 17, encontramos este nuevo encuentro de Dios con Abraham y ratifica el pacto. Y ahora Abraham es obediente, inmediatamente sale y circuncida, ¿verdad? A todos, Dios le dice que debía circuncidar a todo varón en su casa, y ese mismo día, inmediatamente Abraham va y obedece y se circuncida a él y circuncida a todos los que están en su casa, a todos los varones que están en su casa. Y esa obediencia hace, o no sabemos si consecuencia directa o no, pero inmediatamente después de este acto de obediencia vemos el comienzo de Génesis 18, donde dice, después de esa obediencia de Abraham, inmediatamente viene Dios a tener otro encuentro con Abraham. Así que encontramos es después de Abraham obedecer. Es casi en el mismo tiempo. Tenemos la misma edad de Abraham, tiene 99 años, no ha pasado tanto tiempo, y después de que Abraham obedece y se circuncida a él con todos los suyos, ya parece que le había pasado el dolor de la circuncisión, estaba sentado a la puerta y podía correr, así que le había pasado el dolor de la circuncisión, y se le aparece quienes se le aparecen aquí. Y el autor inspirado nos dice que es Jehová. El que lo quiera dudar, que lo dude, pero aquí dice, después le apareció Jehová, YHWH, el nombre impronunciable de Dios que nosotros ahora en español en el siglo XXI le llamamos Jehová, pero que no es el nombre de Dios. Si es que Dios tiene un nombre, nosotros deberíamos decir el Señor. El Señor. Y si tiene un nombre como el de nosotros, el Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo. Así que el nombre de Dios es aquí YHWH. Pronúncielo. A ver si puede. YHWH. Pronuncia eso. ¿Cómo se pronuncia? No, no se pronuncia. De hecho, es el nombre impronunciable de Dios. YHWH. Es cada vez que usted vea Jehová en el Antiguo Testamento, lo que está escrito ahí son letras en hebreo que tienen como, pudiéramos decir, equivalente en el español, 4 consonantes. Y, H, W, H. ¿Cómo se pronuncia? No se pronuncia. Un consenso. Vamos a ponerle unas vocales intercaladas ahí para poderlo pronunciar. Bueno, a eso se llegó, para que tuviera el nombre Jehová. Así que cuando un ruselista te diga, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Si no es Jehová, no está mal, él está errado completamente, pobrecito. Es una falsedad más que creen. En todo caso, el nombre de Dios, en todo caso, sería YHWH. Pronúncialo a ver si puedes. Entonces, ese se le apareció a Abraham y vino al encuentro de Abraham y vino a estar con Abraham una vez más. Dice la escritura que fue de esta manera. Le apareció Jehová en el encinar de Manre, o sea, donde Abraham había puesto su tienda. Recuerden que ese territorio no era de él. Él no tenía ningún territorio todavía en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, pero no era suya. Él estaba allí en tierra de un amigo y era un lugar de adoración y era un lugar donde habían una encina, es un árbol grande que produce mucha sombra. Un encinar es un lugar donde hay varios árboles de este tipo. Y allí estaba habitando Abraham y allí se apareció Dios. Qué bueno que Él nos busca donde nosotros estamos, ¿verdad? Donde quiera que estemos. No hace falta vivir en Miami para tener relación con Dios. No hace falta estar en Europa para tener relación con Dios. Así estemos en el encinar de Manre, en un lugar debajo de árboles. Allí Dios nos busca. Allí Dios nos busca. ¿Verdad? En Manguito, donde quiera que estemos. Dios nos busca. Nosotros no buscamos a Dios, pero Dios a nosotros sí. Entonces, allí así pasó con nuestro padre Abraham. Se le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. En el calor del día no es el mejor momento para estar caminando por ahí. Se aparecen, dice el verso 2,
y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces uno dice, bueno, se le apareció Jehová y los que estaban ahí eran 3 varones, ¿cómo es esto? Ahí empieza la primera complicación teológica, pero todas esas se las vamos a dejar a, tú sabes, Jehová y todos los que con él habitan. Entonces, es bueno al menos saber que se le aparece Jehová, ya, tenemos que decir, con apariencia humana. ¿Puede Dios hacer eso? Claro. Lo hizo, ya lo ha hecho en otras ocasiones, seguro. Lo va a seguir haciendo, si usted ha leído las escrituras va a ver que lo va a seguir haciendo. Pero además de esto, podemos ver que Él se encarnó. Quizás esta aparición humana era un poco preparando nuestros corazones y nuestras mentes para decirnos que un día Él iba a hacerse hombre. No solamente tomar la apariencia temporalmente de un hombre, sino hacerse un hombre. O sea, venir y crecer como un hombre, morir como un hombre. Y eso en la persona, en la segunda persona de la divinidad lo hizo en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos aquí que Dios viene en apariencia humana, 3 varones, refiriéndose a 3 hombres. Vienen y se le aparecen, pero era Jehová uno de ellos, todo parece indicar. O aquí se nos dice claramente que era uno de ellos. Ahora, también tenemos que decir que tenía una apariencia no de hombres cualquiera. Eran hombres dignos los que estaban ahí. Su vestimenta, su apariencia, algo le decía a Abraham que estos no eran hombres cualquiera. Incluso los teólogos están aún averiguando, están encontrados entre ellos y juzgando o pensando, meditando en cómo es esto, cómo lo recibió Abraham. Recibió Abraham a 3 hombres comunes y los hospedó como hombres, o Abraham sabía desde un comienzo que estos hombres eran especiales y que podían ser incluso Dios y ángeles. ¿Sabía eso desde el principio Abraham o no? Eso se lo dejo a la alta teología. Pero está bien que pensemos en eso. Está bien que pensemos, que meditemos. Hay señales en las escrituras que nos muestran que no, que él inicialmente pensó que estaba tratando con hombres, simplemente con hombres especiales, con hombres dignos, con hombres con una apariencia de respeto y dignidad. Inicialmente, pero después ya indudablemente él se da cuenta quién está delante de él y comienza a tratarlo como tal. Pero, ¿por qué digo que hay señales que muestran eso? Bueno, les voy a dar una pista. Hebreos 11 o Hebreos, ahora no recuerdo si es el capítulo 11, nos dice que nosotros debemos ser hospedadores porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Así que puede ser que e indudablemente todo el mundo está de acuerdo que esa referencia, ese dato es una referencia a Abraham. Aquí, que fue el que hospedó ángeles, y a Lot, Abraham y Lot, que hospedaron ángeles sin saberlo. Pudiera ser sin saberlo. Entonces eso nos indica que puede ser que Abraham no sabía que tenía delante ángeles y al mismo Jehová delante de él. Pero no nos preocupemos demasiado por eso, porque lo importante aquí es que Dios se acercó a Abraham, se relacionó con Abraham, y como cuando nosotros vemos en cada persona alguien hecho a imagen y semejanza de Dios y los tratamos como tal, pudiéramos estar tratando al mismo Dios. Jesús nos dijo que en el día del juicio, en el día del gran juicio, se pondrán algunos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha se les dirá, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me refugiaste. Y que aquellos le van a decir, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y él les dijo, cuando recibieron a uno de estos mis pequeños, a mí me recibieron. Así que hermanos, no nos
preocupemos tanto si la conciencia de Abraham estaba bien informada sobre quién tenía delante o no. Él lo hubiera hecho, o él lo hizo con la disposición de servir a una persona como si fuera su Señor, a personas dignas de toda honra porque son imagen de Dios. Y si es Dios mismo allí, pues perfecto. Pero así lo hizo. Ahora, hay señales dentro del texto, dentro del pasaje, aquí, donde aparentemente él estaba hospedando a estas personas con una motivación mayor que con la que se sirve a una persona común. Al menos tenemos que decir que él estaba viendo a personas dignas aquí, dignas aquí. Pues miren cómo dice el versículo 2 al final. Dice, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo. Dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora, ese se postró en tierra, usted dice, bueno, pero es que en el Medio Oriente o en este tiempo había esa costumbre de honrarse mutuamente postrándose en tierra. Si nosotros miramos el hecho de que se postró en tierra como una honra a Dios, no está mal que lo veamos así. Pero en la cultura oriental de esta época, también las personas se honraban de esta manera, sobre todo cuando habían personas dignas que te visitaban. Los delincuentes siempre han tenido apariencia de delincuentes. Los ladrones siempre han tenido apariencia de ladrones, aunque puede ser que algunos se disfrazaran, pero siempre hay apariencias de ladrones. Hay apariencias que no se pueden esconder. Y a veces las apariencias nos engañan. Pero muchas veces la vestimenta y la dignidad, o la dignidad se ve desde la vestimenta hasta la apariencia del rostro. Y probablemente esto fue lo que detectó, imagínense, Dios se personaliza como un ser humano, ¿cómo será su dignidad? ¿Cómo será su apariencia? Imagínense. ¿Cómo será la apariencia de 2 ángeles hechos hombres o personificados? Le estoy hablando con carne, al menos momentánea, porque comieron, se recostaron, lucían fatigados. Por eso Abraham les dice, por favor, siéntense. Era el calor del día, recuerden. Tenían apariencia de fatigados, de cansados, de necesitados de un descanso. Y allí estaban. Pero él se postra y dice el versículo 3, y digo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces son muchas palabras que en este texto nos indican que él tenía a alguien más. Ahora, miren qué curioso, 3 personas, ¿sí o no? 3 varones, sin embargo, él dice Señor a uno solo. Entonces, tenemos aquí que uno de los 3 visiblemente tenía más dignidad que los otros. O sea, al menos humanamente Abraham ve a uno acompañado de otros 2. Y a ese uno él se dirige como el Señor de los otros 2. Y ahora lo hace Señor suyo y le dice, Señor, permíteme servirle. Indudablemente este tenía más dignidad que los otros 2 en su vestimenta, en su apariencia. No puedo saber más nada porque la Biblia no dice más nada, pero sí, indudablemente él nota la diferencia al dirigirse a uno de ellos por encima de los demás. Miren qué atención ahora, miren ahora la atención que da Abraham a estos huéspedes. Miren ustedes, le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, no te vayas de aquí, yo quiero servirte. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Esto es una costumbre muy importante en esta época, donde se caminaba por el desierto con polvo, donde no habían zapatos cerrados como tenemos hoy, la mayoría no eran cerrados, donde se ensuciaban los pies o después de caminar mucho que te laven los pies. Era, bueno, pues muy refrescante, te reconfortaba, te daba nuevas fuerzas. Y así era una costumbre en este tiempo. Dice, y recostado debajo de un árbol.
O sea, a la sombra de un árbol. Qué bueno que nuestro Dios, nosotros podemos invitarlo a nuestra casa. Porque si Abraham lo recostó debajo de un árbol, estoy casi seguro que nuestra casa, con la pobreza que tenga, puede también venir nuestro Señor y sentirse a gusto con nosotros, no importa la pobreza que tengamos, porque no está mirando los lujos de los platos y del comedor o de la casa. Nuestro Dios, Él no se fija en estas cosas. Cuando lo queremos servir, le podemos servir en el lugar más pobre, más humilde, podemos servir a nuestro Dios. Allí estaba Abraham y allí sirvió a Dios. Ahora, miremos la manera en que servía Abraham y toda su casa a sus sirvientes, porque en los versos que siguen nos van a hablar de esto. Dice el versículo 5, a los visitantes le decía, dice, y traeré un poco de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Fíjense, Abraham cómo interpretaba, si estos hombres están aquí no es casualidad, es para que yo los sirva. Ustedes han venido y han pasado por aquí para que yo les sirva. Así que eso es interpretación de la providencia, ¿te das cuenta? Se dieron cuenta como él dice, y después pasaréis, después se van, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. O sea, no es casualidad que ustedes estén pasando por aquí, no es casualidad que yo les pueda servir. Cuando yo les sirva, ustedes sigan, pero déjenme servirle y después sigan porque Dios les puso en mi camino y quiero honrarles. Ahora, versos 6 al 8 dicen así. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. ¿Cómo fue? Deprisa. ¿Ustedes se imaginan qué edad tiene Abraham? 99 años. Ya, según el libro de Hebreos, ya sin fuerzas. Ya sin fuerzas. Fue deprisa donde estaba Sara. Sara, ¿qué edad tenía? 90 años. 89, 90 años. No tenía mucha fuerza tampoco. Le digo, Sara, hay que trabajar, tenemos visita. Pero Abraham, tú no me anunciaste la visita esa, no. Que, si yo le digo a mi Sara, Sara, llegó visita y amasa, dice, ¿qué tú me estás diciendo? Amásalo tú si quieres. No, yo espero, yo sé que no me va a hacer así mi Sara, pero por lo general me dice, pero ¿y esa visita estaba programada? No me habías dicho nada. Hermanos, debemos estar siempre disponibles para servir. Recuerde siempre que usted no está en este mundo para pasarla bien y ser servido. Usted está aquí para servir. Recordémonos eso constantemente porque ustedes saben, ¿no? Se nos olvida con mucha facilidad. Si no la estamos pasando bien, decimos hay que irnos para un lugar que la pasemos mejor. Siempre estamos pensando en mejorar nuestra condición para trabajar menos. Luego llegamos a otro país donde sí se trabaja o donde se premia el trabajo y las personas entonces tienen que trabajar para ver el premio y dicen, oye, me embarqué. Yo en Cuba no hacía nada. Sí, no tenías nada tampoco. Entonces, pero no se crean que estar en un lugar mejor es un lugar donde no se trabaja. Nosotros deberíamos estar pensando más en trabajar. Hermanos, lo peor que nos puede pasar es no trabajar. No estar ocupados es lo peor que puede pasar con un alma. Como bien dijo alguien por ahí, que una mente ociosa es el taller del diablo. Así que si usted está ocupado, dele gracias a Dios por eso. Por eso el trabajo es algo provechoso para el hombre, siempre es provechoso. Ahí estaba Abraham y le dijo, amasa un poco de harina y ponla rápido a cocer porque tenemos invitados. Así que, hermanas, Sara, ¿dónde estaba? En la tienda. ¿Y a dónde? ¿Y qué le dijo Abraham? Amasa y haz un pan. Quiere decir que Sara conocía la repostería, sabía andar en la cocina y sabía hacer cosas en la cocina. Inmediatamente sale corriendo de donde está Sara, dice, entonces Abraham fue deprisa, le dijo esto a Sara y luego le corrió a las vacas. Entonces ahí está el ancianito Abraham corriendo para servir.
a las vacas. Y llega a las vacas, ¿y qué toma? ¿Una vaca flaca que ya se estaba muriendo y que ya no daba leche? No. Dice, y tomó un becerro tierno y bueno, así como debemos servir, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Entonces, no solo Abraham, hermanos, el padre de la fe, quien debe ser un ejemplo para nosotros. No solo Abraham servía con prontitud, lo hacía su esposa, lo hacían sus criados, hasta el criado se dio prisa a servir, a prepararlo pronto. Hay que servir a otros, esto no es para comernos nosotros, es para servirle a otros, pero hay que hacerlo pronto, así deberíamos nosotros estar dispuestos a servir. El hombre y la mujer de fe tienen esa disposición para servir. Aman, porque Dios ha plantado amor en sus corazones y aman y tienen deseo de servir. Sí, les nace, porque Dios está allí poniendo ese deseo. Son buenas obras que hacen, porque Dios los prepara de antemano para esas buenas obras. Y así lo hacen los hombres de fe. Así lo hizo nuestro padre Abraham. Así deberían andar todos sus hijos. Pero aunque tienen ese deseo en su corazón, deben ser estimulados también a hacerlo. Sí, las dos cosas son necesarias. Ahí está el deseo, pero no podemos depender solo del deseo. Ay, yo no siento amasar ese pan ahora, Abraham. Bueno, tú no lo sientes, hija, pero hay que hacerlo ahora. Sí, hermano. Entonces, ambas cosas son necesarias. Tener el deseo, la disposición que Dios pone en nosotros, pero tenemos que saber que debemos ser exhortados unos a otros a tener esa disposición. Porque Dios usa esos medios también para poner la disposición. Ahora, dice el versículo 8, tomó también mantequilla y leche. ¿Quién lo hizo? ¿Su siervo? ¿Sara? Abraham mismo tomó mantequilla, tomó leche y el becerro que había preparado el criado y lo puso delante de ellos. Mandó, ¿cuántos siervos tenía Abraham? 318, al menos hace un tiempo atrás. Tenía 318 nacidos en su casa, ¿verdad? Tenía muchos siervos. Abraham, ¿por qué no pusiste esos siervos a trabajar? No, yo quiero servir yo. Yo quiero servir yo. Pero Abraham, tú tienes 99 años, pero me gozo sirviendo. Por eso reprenderé a todo hermano que me diga, pastor, usted no está para hacer eso. ¿Para qué? ¿Para predicar no estoy? Pastor, porque usted no delega a la clase de la confesión. Usted predique nada más. Y delega ese asunto de perico y manguito. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, hermanos, nosotros estamos aquí para trabajar, para servir. Y es una dicha poder hacerlo. Es un gozo poder hacerlo. Es una bendición poder hacerlo. Abraham estaba deleitándose haciendo esto, sirviendo a sus visitantes dignos, visiblemente dignos de ser atendidos. No eran delincuentes. Y, hermanos, es bueno que nosotros sepamos eso porque hay tantas doctrinas erradas por ahí y aquí es donde yo me complico y me meto en problemas. Pero es que es necesario. ¿Cuántos han escuchado por ahí que nosotros tenemos que visitar las prisiones y atender a los reclusos que están presos? Porque cuando estuve preso me visitaste, ¿no? ¿No es así? Y muchos han usado ese texto y el texto que está en Hebreos también, que habla de acordarse de los presos, como si estuviéramos presos con ellos. Como si esos textos se refirieran a los presos delincuentes que hay presos en nuestra nación. No, hermanos, déjenme decirle que no. Los textos ahí citados son de presos cristianos que estaban presos por causa del Evangelio. Usted no puede recibir a un ladrón en su casa, a un delincuente en su casa y entrarlo a su casa y acostarlo y dejarlo dormir en su casa donde duerme la jovencita que es su hija. Usted lo que está haciendo es metiendo un delincuente en su casa. Usted no está recibiendo visitantes dignos. Usted tiene que tener cuidado porque a veces por la ignorancia, por ignorar conceptos claves de las escrituras, cometemos
tantos errores horribles. ¿Cuántas personas hoy en día no andan siguiendo a un hombre, diciéndole pastor y obedeciendo todo lo que dice el pastor, porque tiene solo el título de pastor, pero no sabe si es un delincuente? ¿Usted sabe por qué no sabe si es un delincuente? Porque nunca fue examinado ese hombre por esa iglesia. Hermano, ¿usted sabe por qué yo hablo con esta seguridad y tranquilidad y autoridad en esta iglesia? ¿Sabe por qué lo hago? Porque esta iglesia minuciosamente me estuvo mirando, observando, investigando, para ver si realmente yo tenía las cualificaciones que dice el Señor de esta iglesia que debe tener un hombre cualificado por Él, que no es un superhombre ni es un ángel, es un hombre pecador, pero salvado por gracia y cualificado por el Espíritu simplemente para ser el oficial que Él guía para gobernar esta iglesia. Pero si a una congregación, a una iglesia, no se le da la posibilidad de examinar a un hombre o a los hombres y escoger de esos hombres a los que tengan las cualificaciones que el Espíritu de Dios ha plasmado en su palabra para definir quién está cualificado para gobernar en la iglesia, ser un pastor, obispo, anciano de la iglesia. Si una iglesia no tiene ese derecho, bueno, pues puede, y eso se lo imponen, se lo envían de cualquier lugar como un paquetico de regalo, decir, mira, este es el pastor que les toca, examinen a ver cómo predica. Entonces te gustó la predicación porque usó el pianito, dio 2 griticos, mencionó 3 versículos y ya tú dices, ay, este es el pastor. Esto es un castigo para esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no miró que Dios y el Señor Jesucristo, el que es el cabeza de la iglesia, les dio en su palabra los atributos, las cualificaciones que debía tener un obispo. Y usted juzgó que tenía solamente que predicar un poquito y que me lo mandaran de La Habana o me la mandaran de Oriente, como casi vienen muchos. Entonces, por eso tenemos hoy en día, desgraciadamente, hermanos, y no estoy criticando a nadie en específico, hermanos, yo no conozco realmente, personalmente, ni puedo decir nada de ningún pastor, ni tan siquiera de esta ciudad, desgraciadamente, porque no quieren saber de mí, no es porque yo no quiera saber de ellos, es que muchos no quieren saber de mí. Entonces, a los que conozco, yo no tengo mal criterio los que tienen título de pastor. No tengo mal criterio de muchos de ellos o de algunos de ellos, los que conozco un poquito más. Pero indudablemente hay muchos que aunque pudieran ser mis hermanos, cualificaciones para el ministerio no tienen, y no tengo nada en contra de ellos. Tengo mucho en contra del proceso por el cual llegaron a llamarles pastor. Tengo mucho en contra de eso, porque es anti Dios el proceso. Es contrario a lo que el Señor, mi Señor, ha ordenado. Por eso me molesta. Y por eso veo que hay tantas barbaridades cometidas. Porque hay un total desentendimiento de lo que Cristo ha ordenado para llevar a un hombre al ministerio. Y de esa manera pueden llegar muchas personas no cualificadas a una responsabilidad y a un oficio tan importante, tan medular. Entonces, miremos nosotros con cuidado, miremos con cuidado las orientaciones que el Señor nos da. Ahora, cuidado con ver en las Escrituras, cuando se nos dice visita a los presos, ¿a qué presos se está refiriendo? Tenemos que tener cuidado con eso. Aquí Abraham sabía que estas personas, desde de su apariencia, podían engañarlo, pero en su apariencia estas eran personas dignas de ser recibidas y de ser atendidas. Estos no eran delincuentes que andaban por ahí asaltando. Estos no eran reyes del oriente que venían a ajustar cuentas. No, estas personas eran personas dignas que simplemente estaban pasando por allí
al menos si lo estaba jugando humanamente, estaban pasando por ahí, estaban agotados y necesitaban auxilio. Eso si pensaban que eran, si pensaba que eran humanos. Ahora, así su servicio fue fuerte, rápido, con todas sus fuerzas, llegó y le sirvió con todo gusto. Ahora, allí vimos la relación marcada por visitas, y esa visita era Jehová mismo. La relación entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham, marcada por visitas de Dios a Abraham. Nada más y nada menos que personalmente fue Dios a estar en una cena con Abraham. Abraham le sirve, pero ahora seguimos viendo la relación marcada por promesas de Jehová a Abraham. Dios se relaciona con Abraham al punto de que nuevamente le hace la misma promesa, le recuerda la misma promesa, ¿está bien así? Le recuerda la misma promesa, le recuerda la misma promesa a Abraham. En los versos del 9 al 15 vemos eso. Y miren cómo dice el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Nosotros a veces tenemos que responder, por ahí, por las tiendas. Pero Abraham pudo decir, aquí, aquí, en la tienda, aquí en su casa, donde debería mayormente estar una mujer, realmente, donde debería mayormente estar una mujer. Y, por favor, es la palabra de Dios, no soy yo la que así señala a la mujer. Si la cultura está haciendo que eso cambie, bueno, hay que ver qué aspecto de la cultura, si es algo bueno de la cultura o algo muy malo de la cultura, lo que está haciendo que eso cambie. Pero las escrituras nos muestran de Génesis hasta Apocalipsis a la mujer desarrollando toda su vida y servicio en torno a su hogar. No quiere decir que no tenga que salir de su hogar, pero sí está todo su servicio a Dios y al prójimo en torno a su hogar. Así encontramos con Sara, así vemos a Sara. Estaba aquí en la tienda, pero desde que nosotros estamos mirando esta promesa, tenemos que ver la manera en que confirma Jehová su promesa y comienza preguntando por Sara. Él va a recordar lo que ha prometido, ¿verdad? Le ha prometido un hijo a Abraham, pero no le había dicho nada a Sara. Sara no había sido aludida aún, ¿verdad? Y ahora se define todavía más y Dios llama ahora, creo, en cierta manera salvíficamente a Sara y le dice y la menciona, pregunta por ella. Y por supuesto que inmediatamente que pregunta por ella, si Abraham tenía dudas sobre sus visitantes, ahora no tiene dudas, porque, ¿y de dónde tú conoces a Sara? Mi mujer. No solo la conoces por nombre, la conoces con el nombre que tú le diste, porque ella se llamaba Saraí, nadie lo sabía, y ahora tú me llamas, le dices princesa, le dices Sara. Así que, indudablemente, ya Abraham salió de dudas. Y con esta revelación de Dios, con esta pregunta, Dios se da a conocer más claramente que es Él quien está delante de Abraham y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y yo creo que hay mucho en esa pregunta, porque ya Abraham había metido la pata, en buen cubano hablando, con otra mujer que no era su mujer. Y Abraham necesita escuchar una vez más quién es su mujer. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Dónde está la princesa? Así se pronuncia, o sea, la palabra Sara en hebreo se oye como princesa. Entonces, ¿dónde está la princesa tuya? ¿Dónde está tu mujer, la princesa? Y entonces
él responde, bueno, está aquí en la tienda. Ahora, miren cómo confirma la promesa del hijo y ahora añade el tiempo en que lo tendrá. Dice el verso que sigue, que además de hacerle esta pregunta intencionada, dice el verso 10, entonces dijo, y indudablemente está hablando de Dios, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, ¿verdad? Porque Dios usa los medios. Dios puede darnos un hijo así, y nació, ¡pum!, allí cayó. Pero por lo general, Dios no obra así. Dios usa el tiempo, los medios. Tú sales embarazada, aunque ya seas vieja, etcétera, y vamos a ver ahora, pero salió embarazada, ¿verdad? Y tuvo el tiempo de embarazo y después parió y entonces tuvo el hijo. Entonces, así es anunciado y es Dios, el mismo que puede crear de la nada, por lo general usa los medios y vemos cómo el medio es usado y anunciado. Dice aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo y va a ser en el tiempo de la vida, o sea, después que esté 9 meses en el vientre, que nazca aquí, que Sara tendrá un hijo. Y dice el verso, que sigue el verso diciendo que Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. O sea, toda esa conversación estaba siendo muy cerca de la tienda y Sara estaba ahí en la tienda. Y dijo, hey, me mencionaron, voy a poner bien oído aquí porque salí a relucir. Esto se está poniendo bueno. Hermanos, dice la escritura, nosotros vamos a ver aquí ahora que Sara como que dudó un poquito, ¿verdad? Dudó un poquito, incluso fue hasta reprendida, pero aunque aquí hay duda, también hay fe. ¿Por qué lo digo? Porque Dios no miente. Y en Hebreos 11 se nos dice de esta historia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que hermanos, Sara aquí estaba teniendo fe. Incluso yo creo mucho más. Creo que Sara ya en este tiempo era una mujer de fe, era una nacida de nuevo porque Pedro la cita como la madre de todas las creyentes. La cita como ya creyente en este tiempo con la duda, teniendo duda. La cita como ejemplo y vamos a ver ahora el ejemplo, porque el ejemplo a mí me encanta. A las mujeres no le encanta, pero a mí me encanta el ejemplo. Así que lo voy a mencionar. Vamos a ver los obstáculos para creer en la promesa de Dios. En el versículo 10 ya se nos dice que ella escuchaba y en el 11 nos dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara, encima de eso, no sé quiénes han estudiado medicina aquí, porque no veo a Leudi por aquí, no sé si hay alguien más que ha estudiado medicina. Pero si no has estudiado medicina, yo creo que las mujeres, ya con la cultura general que tenemos, ya casi todos sabemos esto que aquí se nos dice. Sin embargo, pudiéramos decir, bueno, ¿y se sabía eso en este tiempo? ¿Se sabía lo que se sabe hoy en este tiempo? Porque se añade este dato que ya Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Hoy sabemos que el periodo menstrual de las mujeres es un periodo de incubamiento, donde si la mujer no es fértil, no fertilizada en ese momento, o sea, si no llega un óvulo allí, no llega un espermatozoide, disculpen, allí, y llega a germinar o a adentrarse en el óvulo y entonces comenzar a formar una criatura aquí, si no ocurre eso, entonces ocurre el periodo menstrual, o sea, la mujer menstrua y luego vuelve otra vez, pero por aquí está Samia, vuelve otra vez, bueno, y quizás hay otro por ahí, pero no sé, pero vuelve otra vez, la mujer pierde todo esa preparación que había dentro de su vientre, pierde toda esa preparación, pero luego vuelve otra vez a ovular, vuelve otra vez a formarse todo esto, toda esa preparación para esperar un espermatozoide. No llega el espermatozoide, vuelve, pero si la mujer ya dejó de pasar por esos ciclos menstruales, quiere decir que ya su vientre no está preparándose para que llegue un espermatozoide
y que el óvulo sea fecundado y dar a luz. Ya no hay preparación de la mujer. Ya humanamente hablando, la mujer no va a salir embarazada. Ya no menstrua, no está preparándose su cuerpo para recibir un espermatozoide. Y nosotros no sabíamos eso hasta que no llegamos a 12 grados por ahí, que nos lo dieron, un poquito más para allá. Pero Dios sí sabía. Moisés parece que sí sabía de ese proceso y da como dato, aparte de la vejez, que ya aparte de que ella era estéril, que ya tenía 90 años, además de eso, había dejado de menstruar hacía rato. Entonces ahí no se podía esperar nada. Entonces usted puede entender que esos son obstáculos para creer. Hermanos, a ver, pongámonos aquí, pongamos los pies en la tierra. Todos nosotros hubiéramos dudado. Casi que no hubiéramos dicho, Señor, si hubieras venido un poquito antes. Yo estaba menstruando hasta hace 3 o 4 años. Un poquito antes. Pero ni tan siquiera se atrevió a eso, solo se rió dentro de sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que ya Sara era estéril, ya toda esta historia. Ahora vamos a ver la debilidad de la fe para recibir la promesa. Los versículos 12 hasta el 15 nos hablan de eso. Dice, se rió pues Sara entre sí. Hermano, ella no se rió. No. Dentro de sí, un poquito de risa, por un poquito de duda, porque ella estaba consciente de toda la realidad que está viviendo. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Hay un poquito de dudas aquí, sin duda. Siendo también mi Señor ya viejo, yo ya no sirvo para nada. Y él, que es mi Señor. ¿Notaron la palabra? Mi Señor. ¿Notaron la palabra, hermanas? ¿Cómo dijo Sara? ¿Qué dijo Sara de su esposo? Entre sí. Fíjense que no lo dijo delante del pastor. Delante del pastor todas las esposas se sujetan. No lo dijo delante del pastor. Lo dijo entre sí, en su corazón. Su esposo era, ¿quién? Su Señor. Y si usted, hermana, no lo notó, déjeme decirle que el Espíritu Santo sí lo notó. Y por allá, el apóstol Pedro dice que todas las hermanas, todas las mujeres deben ser como Sara, que le dijo a su Señor, a su esposo, su Señor. Y usted dirá, es sinvergüenza de mi marido que sea mi Señor. Bueno, hermano, bueno, mi hermana, estamos hablando de aquí de la disposición de tu corazón, no del carácter de tu esposo. De la disposición de tu corazón. ¿Usted piensa que Sara no veía los pecados de Abraham? No tenga la menor duda de que Abraham tenía pecados. Y que Sara los conocía. Pero aún así ella sabía que Dios había dado un orden en su creación y que ella no debía imitar a su madre Eva. Ella debía someterse a su esposo. Y ella hacía muy bien en considerar que su esposo era alguien con autoridad sobre ella. Y que eso no la hacía a ella menor. No, si el Hijo en la divinidad se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre, y son iguales. Iguales. Así que la sujeción no hace menor a nadie. No hace menor a nadie. Allí está Sara llamándole Señor a Abraham y por supuesto viendo todas las razones que tenía para dudar. Ahora Dios muy misericordiosamente la auxilia en esa debilidad, porque aunque la reprende, la está auxiliando. Y ustedes van a ver conmigo cómo Dios misericordiosamente auxilia a Sara en su debilidad en la fe. Y dice en el versículo 11, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Indudablemente
Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Porque Sara se rió dentro de sí. Nadie la escuchó reírse. Pero miren cómo Dios hace esto para ayudarla y le dice delante para que lo escuche ella muy bien. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Será Eusebio difícil de convertir? Para usted y para mí sí, para Dios no. Nada, nada es difícil para Dios. ¿Cuánto nos hace falta escuchar eso, verdad? Si lo dice el pastor René, eso no tiene mucha relevancia, pero si lo dice Dios, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil. Dios estaba auxiliando a Sara en su debilidad, porque así hace Dios con nosotros. Es tan misericordioso que no solo nos da la fe, sino que alimenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, nos da palabras para sacarnos de la incredulidad. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado, Abraham, tú no tienes fuerza, pero yo en ti sí hay fuerza. Yo voy a venir a ti y te voy a dar fuerzas para que Sara dé a luz. Dice, volverá a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara, la princesa, tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, no me reí. ¿Quién me escuchó reírme? Si yo lo hice para dentro de mí. Pero Dios, que sí sabe todas las cosas, dice, nadie te escuchó, pero yo te escuché. Yo te escuché. Sí te reíste. Sí te has reído. Y eso fue muy importante para Sara, porque era Dios y ella los únicos que sabían eso. Muy importante para ella, muy importante para nuestra fe, ¿verdad? Que venga Dios a relacionarse con nosotros directamente. Qué bueno que Dios viene a salvar a Abraham, pero también a su casa. Bendito sea. Dios viene en busca de muchos en nuestro hogar y muchos van a ser salvos. No quiere decir que porque nazcan en nuestra familia van a ser salvos, pero muy probablemente. Muy probablemente tenemos experiencias de textos en la escritura donde son salvos quizás todos en casa, otros donde hay personas terribles en las casas de creyentes, pero nosotros tenemos esperanza de que muchos van a ser salvos en nuestra casa, ¿verdad? Después que yo tomo agua, predico 1 hora más, así que prepárese. Me queda muy poco tiempo, así que tenemos que apurar. Dios así disciplina y amonesta la falta de sinceridad de Sara, pero trata con ella salvíficamente y podemos ver otra luz sobre la relación de Abraham y Dios cuando vemos que está marcada por revelaciones de Jehová a Abraham. O sea, la relación de Dios con Abraham está marcada por visitas frecuentes, está marcada también por promesas recordadas y está marcada por revelaciones que no le da a otras personas, se la da a sus hijos, se la da con aquellos que se relacionan. Y eso lo vemos en los versos 16 a 22. Dice nuestra porción, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham sabía ya quiénes estaban allí y los acompaña, no quiere separarse de ellos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noten conmigo cómo ahora Dios está dispuesto a revelarle a Abraham lo que no le revelaba a nadie. Lo que no le revelaba a nadie. Ahora, el contexto de esa revelación es así. Se levantan los invitados, miran hacia Sodoma y Gomorra, comienzan a caminar hacia allá. Abraham se levanta con ellos y luego Jehová dice, yo le encubriré algo a Abraham. Nosotros ahora vamos para Sodoma y Gomorra. Pero, ¿y Abraham no sabrá nada? Vamos a justiciar a 2 ciudades por su pecado. ¿Y Abraham no sabrá nada? Sobre este mundo viene un juicio.
terrible. ¿Y no sabrá nada la iglesia? ¿No sabrá nada mi pueblo? De seguro debe saberlo. Y dice nuestro texto que hay motivos por los cuales Dios le revela a Abraham. Y los motivos son los siguientes. Uno, porque Abraham será una nación grande y fuerte. En otras palabras, Abraham es, en los lomos de Abraham está una nación de la cual con la cual Dios va a hacer grandes cosas. De ahí va a salir nada más y nada menos que hombres como Isaac, Jacob, José, los 12 patriarcas, todos los reyes de Israel, David, en medio de ellos, Salomón, todos los reyes de Israel, pero además el Mesías, una gran nación va a salir de aquí. Pero además dice, porque Abraham contiene en sus lomos la semilla donde vendrá el Mesías y de ahí la bendición a todas las naciones. Fíjense cómo dice el texto, porque yo sé, dice, porque Abraham será una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Siendo Abraham los lomos donde viene el Mesías, yo no le compartiré, no le diré todo lo que voy a hacer. Hermanos, la revelación de Dios es para su pueblo. La revelación de Dios es para su pueblo, sus hijos, sus elegidos. Dios les muestra todas las cosas. Tú puedes preguntarle, desgraciadamente, a una persona en la esquina y le dices del juicio venidero. Y dice, sí, a mí está bonito el cuento. Pero no van a creer en ti. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creyó la mujer de Lot? Por cierto, ahí tenemos un ejemplo de personas no cristianas que viven con cristianos, en la casa de los cristianos. ¿Por qué no creyeron los hijos? Y eso me estoy adelantando ahora, ¿no? Pero los esposos de la mujer, de las hijas de Lot, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué creyeron que era un cuento? ¿Por qué nosotros, por qué los verdaderos hijos de Dios creemos en lo que Dios nos ha revelado? Esa revelación es para eso. Ahora, note algo que debemos tener muy en cuenta todos y se cita aquí con toda intención. Dice el versículo 19, ¿está ahí conmigo? Verso 19. Este es el tercer motivo por el cual Dios le revela todo a Abraham. Pero este es un motivo que habla de las obras de Abraham. Este es un motivo que habla de algo que que estaba presente en Abraham, que Dios sabía que iba a ser Abraham, pero que Dios sabía que debía ser toda persona de fe, todo hombre de fe, todo hijo espiritual de Abraham, debía hacer esto, y si no lo hace, debería tenerlo en cuenta como algo muy importante. Dice el versículo 19, porque yo sé que mandará ¿a quién? A sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí como se nos presenta como que depende de esta obra de Abraham, que vengan todas las bendiciones. Y hermanos, déjenme decirle que Dios ha prometido muchas cosas para sus hijos, pero este tipo de bendiciones van a ser consecuentes con la obediencia de sus hijos también. O sea, nosotros no ganamos el cielo por obediencia, pero sí, porque son los obedientes los que ganan el cielo. Y no los ganan ellos, lo ganó Cristo en su lugar, pero los hace obedientes a ellos. Así que los verdaderos hijos de Dios son como Abraham, que van a enseñar a sus hijos después de ellos el camino de Jehová. Y la justicia y el juicio, por cierto. Obras, la ley, se las van a enseñar. Porque eso es bueno. No se van a ganar el cielo por eso. Pero es algo bueno que ellos van a hacer para Dios. Porque esos son los caminos de Dios. Estos eran los motivos por los cuales Dios le iba a revelar todo a Abraham. Ahora, la revelación que le dio está narrada en los versos 20 y 21. Dice el versículo 20, que Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, y aquí le está revelando lo que va a hacer, y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se va agravando en extremo,
descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. O sea, tenemos aquí que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. ¿De dónde viene ese clamor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Sodoma y Gomorra había tanto pecado que algún clamor subió a Dios. ¿De parte de quién ese clamor? Bueno, ¿será de los pocos justos que estaban ahí orando por esa impiedad? Puede ser. ¿Será porque los ángeles están viendo siempre el pecado de los hombres y le informan a Dios? Quizás. ¿O será que la misma impiedad clama de tal manera que Dios escucha la impiedad y ese clamor se hace fuerte hasta que no hay más opción que el juicio? Hermanos, un día este mundo será juzgado con un justo juicio. Ahora, eso no quiere decir que Dios no pueda y no ha hecho este tipo de juicios providenciales en la historia. Usted escucha con frecuencia, hubo un incendio aquí, murieron no sé cuántas, hubo un accidente allá, murieron no sé cuántos, usted puede, y eso usted dirá, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Cuando cayó la torre de Siloé, Jesús aclaró que esa torre cayó y mató personas, y eso no es casualidad. Él dijo, los que murieron allí no eran más pecadores que los otros. Todos merecían eso, solo que Dios es misericordioso y solo hace juicios providenciales en ciertos momentos como escarmiento, pero para que todos aprendamos y todos miremos que un día va a haber un juicio mayor. Pero juicios como los que ocurrieron en Sodoma y Gomorra han ocurrido de diversas maneras en todos los tiempos, ya sea con pandemias, ya sea de muchas maneras, tsunamis, terremotos, huracanes, qué sé yo, muchos juicios providenciales. Pero lo que sí es cierto es que Dios es el autor de la historia. Y miren cómo hay un clamor que sube a Él. Y Dios, siendo juez justo, no es que Él no sepa todas las cosas, pero nos hace ver a nosotros su justicia al Él venir y examinar de cerca cada detalle. No quiere decir que como Él está en los cielos no puede ver lo que está pasando en la tierra, solo que nos está haciendo ver a nosotros que necesitamos acercarnos para ver las cosas, como Él se acerca para juzgar las cosas de cerca y así tener un justo juicio contra el pecado. Y así presentándosele como hombre, le dice a Abraham, yo voy a acercarme a Sodoma y Gomorra para ver si lo que se está hablando de Sodoma y Gomorra es tal como se me dice, para hacer un justo juicio. Y corriendo un poquito, vamos a ver una relación con Abraham marcada no solo por revelación, sino también por la intercesión, en último lugar, de Abraham hacia Dios. Fíjense que hasta ahora era Dios presentándose, Dios recordando sus promesas, Dios revelando, pero ahora es Abraham respondiendo a todo eso e intercediendo. Estos son los últimos versos del 22 hasta el 33. Dice el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Y nosotros vamos a ver, cuando comienza el capítulo 19, el capítulo que le sigue, que llegan dos varones a Sodoma y Gomorra. Y uno se había quedado con Abraham, así que de esos tres varones, uno se había quedado con Abraham, ese es Jehová. Y dice que en el verso 23, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahora, yo quiero que usted entienda esto rápido, aunque estemos terminando, como el marco de la intercesión es quedarse Abraham y Jehová solos. Aquí no hay ángeles intermediarios, aquí no hay Marías intermediarias, aquí no hay San Bartolomé intermediario, aquí no hay ningún intermediario. Dios y Abraham, Dios y su hijo. Y hermanos, toda relación con Dios implica Dios acercarse a nosotros por medio de palabras, revelarse a nosotros y hablarnos, y nosotros orar a Dios, nosotros pedirle a Dios y estar a solas con Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y entra a tu Padre en secreto, y tu Padre
que está en secreto te recompensará en público, pero allí debemos estar y decirle a Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, y dice, cuando te acercas, crea que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos saber que cuando nos apartamos y estamos solos con Dios, Dios está ahí con nosotros. Abraham se acercó, dice el versículo 22, que él se acercó, y se acercó a Abraham a donde estaba Dios y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quedan solos, Abraham se acerca. Ahora miren la intercesión, comienza con una pregunta, ¿destruirás también a quién? Al justo con el impío. Nosotros leíamos el Salmo 1 con toda intención. Salmo 1 dice que es bienaventurado el justo y dice no así los malos. Hay dos tipos de personas en el mundo, los justos y los malos. Tú me perdonas, niño que estás aquí, pero si tú no eres justo, eres malo. Tú me perdonas todos los que nos visitan. Si tú no eres de los justos, eres de los malos. Tú me perdonas todo el que me está escuchando, pero si no eres de los justos, eres de los impíos. Solo dos grupos de personas, no judíos y gentiles, no, justos e impíos. Y solo son justos los que están en el justo, le pertenecen al justo, están representados por el justo. Y el único justo es el Señor Jesucristo. Si tú no estás en Él, tú eres un impío. Si tú no estás en Cristo, identificado con su obra completamente, si Él no vino en tu lugar a vivir, si Él no vino en tu lugar a morir, y si Él no resucitó en tu lugar y está a la diestra del Padre en tu lugar y vendrá por ti, tú eres un impío. Y lo que le está diciendo Abraham a Dios era con toda sinceridad y con todo conocimiento. Él creía que su sobrino era justo. Él creía que su sobrino Lot era un hombre justo y no se equivocaba, porque la Biblia dice que el justo Lot diariamente afligía su alma justa delante de Dios, viendo la impiedad de Sodoma y Gomorra. Era un justo que realmente tiene muchas cosas de qué lamentarse, pero era un justo. Y Abraham creía que quizás la obra de su sobrino justo había logrado que quizás 50 personas más en la ciudad eran justos. La predicación de la promesa del Mesías prometido en Génesis 3:15 lo habían creído otros. Incluso podían creer que era en Abraham o de Abraham que venía esa simiente. Quizás habían otros justos allí esperando la promesa, esperando la consolación. Quizás habían otros justos. Esa es la intercesión por los justos. Note usted que le dice, destruirás también al justo con el impío. La segunda pregunta, miren cómo dice, destruirás también y no perdonarás, escuchen, al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Qué pregunta tan interesante. 50 justos podían librar a esta ciudad completa. Hermanos, yo no creo que yo sea importante, ni creo que tú seas muy importante. Yo creo lo que la Biblia enseña y dice que sus hijos son importantes. Cuando hay justos en un lugar y estas personas justas constantemente están viendo sus pecados, no se ven a sí mismos mejores que nadie, se ven los peores. Pero la Biblia dice que por amor a esos no ha sido destruida muchas ciudades, por amor a esos. Porque mire la respuesta divina a ese argumento. Dios responde en el verso 25, hay otro argumento, dice el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Abraham simplemente conocía quién era Dios y está argumentando delante de Dios. ¿Qué puede hacer Abraham? Sino argumentar lo mismo que ha recibido de parte de Dios.
tú eres el juez de toda la tierra y eres justo, no harás lo que es justo. Y miren la respuesta divina, versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Usted está viendo eso? Bendito sea Dios por los más de 50 justos que hay en esta ciudad. Bendito sea Dios. Tú puedes salir sin creerte cosas, pero puedes salir, si tú eres un justo, puedes salir por esa puerta para allá y decir, gracias a la obra que Dios ha hecho en mí y en otros 49, este lugar no ha sido destruido. Pero ni tan siquiera hace falta más. No hacen falta ni 50. Y gloria a Dios por eso, porque manguito, hay manguito. No hacen falta ni 50. Porque ustedes saben, si han leído la historia, que ahí siguió Abraham replicando. Ah, pero mira ahora, mira, disculpa que yo te voy a decir, yo soy ceniza, yo no soy nadie para decirte nada, pero y si hubieran solo, a lo mejor no hay 5, hay 5 que son impíos, pero a lo mejor quedan 45. Dios le dice, si hubieran 45, no destruyó la ciudad por amor a esos 45. Y allí sigue Abraham insistiendo y diciendo, pero Dios, y si tú crees que si hubieran, bueno, usted puede leer la historia, pero en los versos ahí encontramos desde el verso 27 hasta el 32 ese tipo de réplica. En el verso 32, miren lo que dice. Y volvió a decir, mire, no se enoje ahora mi Señor, está diciendo Abraham. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Hermanos, 10. Solo 10. ¿Cómo no vamos a ir a Perico, hermano? ¿Cómo no vamos a ir a Manguito? Nosotros tendemos a 4 Manguitos, pero quizás sean 4 de los 10. Vamos a ir allí, porque por 10 no será destruida toda la ciudad. Bendito sea Dios. Dios, verso 33 nos dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Solo en ese momento se fue. Y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, si así es la relación del padre de la fe con Dios, ¿cómo debe ser la relación de todos sus verdaderos descendientes espirituales con el mismo Dios? ¿Cómo debe ser? ¿Estará puesta esta historia en la Biblia para hacernos entretenernos un rato? Yo creo que no, sinceramente. No hay una porción de la Escritura sin un propósito. Nosotros todos deberíamos preguntarnos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Dios le llama a Abraham su amigo. ¿Usted sabe? En las Escrituras Dios le llama a Abraham que él es su amigo. Pero Cristo le dice a sus discípulos que todos ellos, todos los discípulos, serían sus amigos si hacen lo que Él les manda. Hermanos, nosotros no somos menos que Abraham. Todos podemos ser amigos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Podemos ser sus amigos. ¿Puede usted entender eso? Es glorioso realmente. ¿Eres tú amigo del Señor? ¿Eres tú amigo de tu Señor y Salvador y Dios? ¿En qué condición está tu amistad? Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, ya eres un amigo de Dios. Solo que
¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está esa amistad? ¿En qué condición está esa amistad? Puedes ver al Dios que se acerca a su pueblo y que cena con él, habla con él, fortalece su fe y le revela sus planes y propósitos en esta historia. Tú lo puedes ver. Ese es el mismo Dios que se acerca a nosotros. ¿Cuán lejos estás de Dios siguiendo quizás tus caminos y sin obedecer a sus mandatos? Porque cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos y no obedecemos a sus mandatos, a lo mejor Dios nos manda ángeles para sacarnos de la ira, como mandó a Lot. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo sus caminos, obedeciendo a sus mandatos, Dios va a estar con nosotros y cenar con nosotros. Esa es la relación que yo quiero con mi Dios. Esa es la relación que todos nosotros deberíamos anhelar. ¿Querrá Dios que te acerques a Él en este día? ¿Será que llegamos a esta historia hoy, a Génesis 18, conducidos por la mano paternal de Dios, la mano amigable de Dios, llena de misericordia y amándonos realmente, porque Dios sí nos ama? Nuestro amor mengua, pero el amor de Dios no mengua. Nuestro amor está contaminado, pero el amor de Dios es puro. Él está quizás acercando esta historia a nosotros para acercarse a nosotros. ¿Será que hemos estado como esos largos 13 años desde el nacimiento de Ismael hasta la confirmación de la promesa en Isaac, donde Abraham estaba sin escuchar a Dios y sin relacionarse con Dios? Quizás estemos en ese tiempo y Dios viene a acercarse a nosotros, a decirnos: yo quiero acercarme a ustedes y tener comunión con ustedes. Ustedes van a ser los más favorecidos, pero yo me gozo, me deleito, disfruto de la comunión con mis amigos. Hermanos, indudablemente, la salvación es salvación de nuestros pecados a tener comunión con el Dios Santo. Es salir de las tinieblas y venir a su luz admirable. Es tener amistad con el diablo, demonios y el mundo. Dejar esa amistad para venir a una amistad con Dios. Si una cosa debe anhelar todo verdadero creyente, es estar con Cristo ya. Eso debemos anhelarlo. Vamos a cantar un himno, como casi ya les tengo acostumbrado, antes de terminar, pero les voy a pedir que oremos. Padre, tu nombre sea exaltado. Gracias por acercarte a nosotros. Gracias por acercarte en Cristo Jesús a la raza humana. Gracias por acercarte por medio de la promesa. Gracias porque desde que nos creaste, mostraste que tu voluntad es estar cerca del hombre. Y que has apartado, Señor, a muchos hombres, mujeres y niños para ser reyes y sacerdotes para ti, para estar cerca de ti, Señor, para reinar contigo. Señor, qué gran privilegio nos haces. Cuánto anhelamos estar en tu presencia. Cuánto anhelamos estar cerca de ti. Concédenos vivir cerca de ti ahora, para comenzar a disfrutar, Señor, esta dicha gloriosa desde ya. Aunque sepamos que vamos a vivirlo plenamente cuando estemos para siempre contigo en cielos nuevos y tierra nueva. En Cristo Jesús. Amén.